Estamos de regreso en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de hacer esta segunda parte de análisis del informe de gobierno de Aristóteles Sandoval con los representantes de los partidos políticos de oposición. Hicimos una previa al informe calificando los 11 meses de gobierno de Aristóteles Sandoval y en esa mesa salió la propuesta de los asistentes de hacer una segunda una vez que escucháramos el mensaje del gobernador, y es por eso que hacemos esta segunda parte con los presidentes de los partidos políticos de oposición. Está con nosotros Juan Carlos Guerrero del PRD, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos una vez más. En ausencia del líder del PAN, está con nosotros el coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Gildardo Guerrero, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Y también está con nosotros el líder del Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, Hugo Luna, bienvenido. Hola, buenas gracias, Ricardo. Bueno, pues primero preguntarles en general qué les pareció el mensaje político que lanzó el gobernador en el marco de su informe la semana pasada y qué les ha parecido lo que ha venido analizándose esta semana en el Congreso del Estado como la glosa. Bueno, nosotros lo dijimos desde el inicio de este ejercicio, en la víspera de lo que pretendían fuera el informe de gobierno de Aristóteles Sandoval. Se pretendía cambiar el formato completamente, pero verdaderamente pues fue una ausencia de datos y una ausencia de un informe real que permitiera contrastar estos 11 meses de gobierno total. Me parece que, si bien es cierto, habrá que reconocer, porque tampoco todo es tan malo, el ejercicio previo en el que el gobernador tuvo la posibilidad de cara a cara dialogar con algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la problemática que les aqueja, pues fue un buen síntoma y además fue un aliciente, porque lo decíamos hace rato antes del corte, al gobernador de repente lo traen mucho en presidiums, lo traen mucho en eventos, pero lo tienen muy escondido y no hay posibilidades de intercambiar por parte de las organizaciones de la sociedad civil los puntos de vista sobre lo que sucede en la calle, sobre la realidad que viven o que vivimos los jaliscienses. Se hablaba de una inversión histórica y de una ruta con rumbo en el tema de movilidad. El transporte público sigue siendo un completo fracaso, desgraciadamente. Sigue habiendo muertes, las rutas no se han reorientado, solo se habla y se habla y se habla de inversiones que en la calle no se ven y que siguen desgraciadamente perturbando la realidad de las familias. No se mete orden en ningún lado, es imposible, es increíble. Lo dijimos en aquel momento que se ha autorizado un incremento del 16% a espaldas de los ciudadanos en diciembre, y además ahora que nos estamos metiendo a las cifras, que nos estamos metiendo a la realidad de los ciudadanos, darnos cuenta que en gobiernos como, bueno, más bien en municipios, por ejemplo, como Tlajomulco, hay rutas que valen 16 pesos y que recorren 6, 7 kilómetros y que la Secretaría de Vialidad no haga nada para poner orden en este tipo de excesos que se cometen, por cierto, en las zonas de mayor pobreza y más vulnerables socialmente de nuestro estado. Entonces me parece que al final, desgraciadamente, no hubo posibilidades, no hubo condiciones de observar un informe serio. Me parece que no hay nada que celebrar. Creo que incluso de alguna forma en su eslogan lo reconocieron. Ellos dicen que están sentando las bases para darle rumbo. Nosotros hemos dicho, no hay rumbo, no se nota, no se ve, y mientras no se note y no se vea, pues el PRD estará señalándolo, porque a lo que nosotros queremos es que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a Jalisco. Y si tenemos que darles una ayudadita con críticas, con señalamientos, para que el gobierno haga su chamba, lo vamos a seguir haciendo. Sí, fue una contradicción, ¿no? Por una parte, el eslogan durante todo el año fue bienestar Jalisco, y en esta ocasión el eslogan del informe fue rumbo al bienestar, ¿no? Bueno, Gildardo, por lo menos lo reconocieron. Mira, doy dos pautas de contexto. Después de muchos años de gobierno de Acción Nacional, 3 periodos de gobiernos panistas, se tiene el primer año de gobierno priista y ya los ciudadanos pueden sopesar o recordar cómo son los gobiernos del PRI. Yo ahí te diría que, como decía uno de nuestros fundadores, don Manuel Gómez Morín, Acción Nacional no se casa con ningún gobierno, ni siquiera con los emanados de su propio partido. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser crítico a la vista de un humanismo político. Segundo, también nosotros nos asumimos que ser oposición es también ser gobierno, porque el bien común se construye desde el gobierno o desde la acera de enfrente. Por eso a nosotros no nos verán exigiendo
al gobierno que se haga la voluntad del partido político de oposición, agarrando un garrote, agarrando piedras o exigiéndoselo con un calcetín en la boca. Nosotros somos una oposición absolutamente irresponsable y desde esa palestra haremos las observaciones que tienen que ver. Bueno, y justamente el gobernador le puso su repegadita en por lo menos 3 ocasiones en su mensaje político a Emilio González Márquez, ¿no? Sí, bueno, es un gobierno de retrovisor, es justamente uno cuando va manejando y va viendo el retrovisor tiene el riesgo de estar chocando continuamente enfrente, que es lo que ha estado pasando con este gobierno. En lugar de estar viendo hacia adelante, está buscando atrás quién está a su trasera y así no va a dar buenos resultados ni llevar a Jalisco a donde se tiene que llevar. Justamente con esa visión de oposición responsable, nosotros en el Congreso aprobamos muchas de las reformas, un cambio enterito que se hizo al diseño de gobierno. Lo votamos a favor. No solamente eso, sino lo que tiene que ver con el CIAPA, lo que tiene que ver con la Fiscalía, lo que tiene que ver a toda la concepción del ente gubernamental. Y justamente la que sufrió cirugía mayor tiene que ver en seguridad pública. Y seguridad pública es justamente el rubro donde más ha quedado a deber este gobierno. Y más adelante les diré rubro por rubro, indicador por indicador, cómo las promesas y los resultados a un año de gobierno le dista mucho y le falta mucho para llegar a toda la expectativa, la alta expectativa que dijeron que iban a cumplir con el bienestar, etcétera, etcétera, y lo que dieron de resultados. Esa es nuestra obligación. Eso sí, Ricardo, sin quitar el dedo de reconocer las cosas positivas que se pudieran haber avanzado y justamente abonar en eso, porque si le va bien a Jalisco, diciendo lo mismo que dice mi colega del PRD, le va bien al gobierno, porque no necesariamente si le va bien al gobierno le va bien a Jalisco. Nosotros queremos que le vaya bien a Jalisco y por añadidura le irá bien al gobierno. Hugo Luna. Pues yo creo que el entender que es un gobierno trazado a 6 años tampoco puede ser injusto y tú partir de un análisis y decir en un año se perdió un año o no sucedió nada o está tronado el Estado, ¿no? Hay que entender que lo que tendríamos que esperar es que hubiera un proceso que te llevara a un mejor estado después de un ciclo de 6 años, que es el periodo del gobierno del Estado. Sin embargo, también reconociendo que no puedes estar sentado esperando a ver a qué hora el gobierno te da resultados. Después de casi un año de gobierno, se vale también hacer señalamientos, reconocer algunas cosas y criticar lo que crees que no va teniendo el rumbo que esperabas. Creo que fue un año de muchos conceptos, de muchos anuncios publicitarios, de mucho gasto en la publicidad del gobierno y de muy pocos resultados de los temas que de fondo creo le preocupan a los jaliscienses. El tema más sentido de todos seguramente será el de la seguridad. Ha pasado un año y más allá de una reestructura en el gobierno, de una fiscalía general, de anuncios y demás, los índices de seguridad o los índices de la inseguridad siguen aumentando. Solo los delitos o los crímenes cometidos en 2013 crecieron en un 13.45% contra el año anterior. Ese creo que es el tema más sentido. A todos nos siguen robando el vehículo, nos siguen cristaleando los vehículos, nos siguen robando la casa, te siguen robando en la calle, las carreteras de Jalisco siguen siendo inseguras. Creo que después de un año lo que le tendríamos que pedir al gobierno del Estado es que haga un recuento de todo lo que dejó de hacer, que haga un replanteamiento de algunas decisiones y acciones de gobierno, que haga menos gasto en el anuncio publicitario, que se preocupe menos en la imagen y se concentre más en dar resultados concretos. Hay un concepto muy británico que dice que para llegar a una meta final tienes que ir marcando cada milla que vas avanzando. Y ese concepto pues viene desde la Edad Media, ¿no? Cuando se trasladaban de un lugar a otro y cada milla encontraban una piedra que te marcaba el avance. Creo que mucho de lo que nos faltó en 2013 de parte del gobierno del Estado de Jalisco es haber visto esas millas marcadas de que hacia la ruta a la que vas ya lograste algunos alcances específicos. Al final, lo que opinen los partidos políticos, lo que opinen que si eres gobierno, que si eres de oposición, es lo menos importante para los ciudadanos de Jalisco. Lo que todos estamos esperando es una mucho mejor seguridad. Estamos esperando un estado de más oportunidades, de menos anuncios huecos y de más acciones concretas
que nos den un mejor Jalisco para todos, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa aquí en Ángulos y regresamos para preguntarle a nuestros panelistas del día de hoy acerca de lo que ha dicho el fiscal en torno a esta alza de delitos, que según él no es alza de delitos, sino alza de denuncia. Lo platicamos después de la pausa.